Bien, amigos, en el día de ayer el índice industrial Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York, New York Stock Exchange, cerró en 31.430 unidades con una ligera caída de menos 0.02%, mientras que el oro cerró con un repunte de 0.52% en 1.817.04 dólares la onza Troy. El petróleo esta mañana, el West Texas Intermediate se cotizaba a las 6 de la mañana se cotizaba a 57,81. Sin embargo, había cerrado en 58, les digo en un momentito, en 58,68 a las 4 de la tarde cuando cerró la bolsa mercantil. 58,68. Esta mañana estaba en 57,81. ¿Qué es lo que está pasando? Las alzas. Para nosotros, fíjense qué sucede, nosotros somos un importador neto de hidrocarburos, de combustibles en general. Nosotros aproximadamente importamos unos 9.1 millones de barriles cada año y la factura petrolera, ese incremento de cada dólar nos dispara casi 3.000 millones de dólares que tiene que buscar más la economía. Actualmente hay como 12, ayer eran 12, como 14 dólares por encima del precio con el que se calculó el presupuesto del año 2021 que fue de 45,50 y está en 58 como lo veíamos. Entonces eso implica que el gobierno, la economía tiene unas mayores presiones porque solamente en los combustibles, la factura petrolera representa casi un quinto de las importaciones totales del país. 18%. 18%. O sea que si nosotros cuando nos beneficiamos cuando el precio del petróleo baja porque no nos genera esas presiones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos combustible para la producción eléctrica y eso incrementa el subsidio de la tarifa eléctrica, incrementa el subsidio por el incremento de los precios de la gasolina, que tiene el gobierno que asumirlo, dinero para el subsidio eléctrico, dinero para el subsidio de los combustibles. Los sectores productivos y los transportistas dicen, bueno, pues yo le voy a subir 5 pesos al pasaje. Entonces tiene que ir el gobierno, digo, aguanta, no me suba 5 pesos, yo te voy a compensar con esto. Pero que entonces, bueno, ahí se habla de que se van a producir 5 millones de toneladas de tomate. Bueno, pero ese tomate ahora lo vamos a transportar de Constanza, de Vallejuelo, de donde se esté produciendo, a la capital. Y el gasoil subió 3,50. Y semana pasada 3,50. Y en 2 semanas van 20 pesos, por ejemplo. Y eso, cada galón de gasoil, y ese combustible le suben 2.000, 3.000 pesos el flete al comerciante, al que lo transporta, y eso se le transfiere ¿a quién? Al consumidor final, a nosotros. Entonces, el gobierno ahí dice, bueno, déjame, ¿qué le busco aquí? Entonces, tiene que buscar, pero el gobierno es como una noria. ¿Sabes lo que es una noria? No se ponía al lado del río y hacía un hoyo, y empezaba a sacar arena, y empezaba a surgir agua, ¿verdad? Y esa agua transparente, cristalina, tú lo dejabas tranquilo y esa agua ahí era hasta filtrada. Y uno cuando hacía cocinado en los ríos por ahí, uno de ahí se cogía el agua y se tapaba con una mata de plátano. Chulísimo eso era, uno con los muchachos y scout y todo ese tigueraje. Bien, entonces es una noria, tú le empiezas a sacar y esa noria se acaba, igual que un pozo. Obviamente si le das tiempo ella repone. Pero si tú le sacas de manera descontrolada, se te acaba y lo que tienes es un lodazal ahí abajo. Entonces, así pasa, el gobierno no tiene recursos ilimitados. La economía es la administración de recursos escasos. Por eso hay que saber dónde lo pongo, dónde lo quito, cómo me ahorro, cómo hago, cómo rejuego, cómo hacen las madres de uno, que hacían de tripas corazón y siempre le alcanzaba, aunque no viera. Qué cosa tan grande, ¿eh? Y entonces aquí ponen a un tipo en una función y tiene todos los cuartos del mundo y no le alcanza. No, ni le va a alcanzar. Bueno, el punto entonces es que
hemos sido impactados de manera importante y está esta presión permanente de los commodities a nivel internacional por razones diversas. Veíamos ayer en China, hubo una fiebre porcina que hubo que matar todo el puerquito y entonces ellos están comprando, demandando en los mercados. Eso ha incrementado el consumo, el precio, tanto a nivel internacional, pero también ha aumentado el costo del maíz, el costo del trigo, de la soya. Entonces, eso impacta en los costos de producción, como veíamos ayer, porque prácticamente aquí uno lo que hace es que ensambla esos puerquitos, esas gallinas, esos pollos, ¿verdad? Las gallinas ponedoras, las que de huevo, etcétera. Entonces, todas ese tipo de situaciones tienen que ver con el combustible, porque el combustible afecta a cada uno y entonces afecta también la disponibilidad y el manejo presupuestario del gobierno. Claro, el gobierno también recauda más cuando suben los precios, pero eso es relativo. Ahí hay unos vectores que se contraponen unos con otros y al final del día nosotros, si fuéramos productor de petróleo, pues estuviéramos generando una renta por ese concepto, pero nosotros no lo somos. En una ocasión, cuando el presidente Chávez diseñó aquel esquema de ayuda con regional de Petrocaribe, pues cuando pasaba de $60 el barril, iba escalonadamente subiendo y hasta cuando llegaba a $100, pues tú pagabas, se te acumulaba el otro 60%, nada más pagabas como un 40% y se generaban unos mecanismos que fueron de mucho alivio para los países. Pero vamos a ver cómo capeamos este temporal, porque la verdad es que desde que empezó la pandemia nos dio durísimo. El gobierno ha tenido que buscar recursos porque casi ya 800,000 personas, ¿cuántas son? 800, la población ocupada creció, 343,000 personas perdieron sus trabajos por la crisis de la pandemia. Eso fue el año pasado y ya retornaron 464,000 en la actualidad. O sea, personas que pudieron recuperarse, eso ha facilitado lo del fase 1, fase 2, el gobierno ha dicho que bueno, va a llegar hasta ahora una parte. Entonces, de los 829,000 empleados que fueron afectados desde el mes de enero, febrero, que empezó la pandemia, ya se han reintegrado unos 712,000. Por eso es que la economía no podemos dejar que se nos caiga. Y esa decisión de traer las 756,000 dosis de la vacuna, sea china, sea rusa, venga la que venga. Que venga la que venga. Mire lo que acaba de hacer el presidente Biden, 200 millones de dosis más. Porque que no es juego, las economías tienen que repuntar porque si no los estados no tienen recursos, no recaudan. Si no recaudan no pueden darle satisfacción. Sin cuartos no se puede hacer nada. ¿Y de dónde los estados reciben sus ingresos? De los impuestos. ¿Pero quién paga los impuestos? Nosotros, los contribuyentes, personas físicas, personas morales, o sea, las empresas. Para que las empresas puedan obtener beneficios tienen que ser rentables, tienen que producir bienes y servicios que sean adquiridos por la población. Entonces, para que la población pueda adquirir esos bienes y servicios, tiene que tener empleo, tiene que tener ingreso disponible, tiene que tener un salario adecuado. Entonces, ven ustedes cómo todo se concatena. Y si el gobierno puede mantener la estabilidad macroeconómica y controlar sus cuentas públicas equilibradas, eso genera un movimiento dinámico beneficioso. Eso genera riqueza, genera plusvalía, genera desarrollo, genera avance. Un círculo virtuoso. Entonces, así es que debe ser. Entonces, todo lo que vaya en menoscabo de eso o en erosión de esos conceptos y esos criterios, el gobierno tiene que tener recursos y el gobierno tiene que disponer de esos recursos de la manera más eficientemente posible e indiscutiblemente de la manera más pulcra y transparente posible. Esas son las expectativas que hoy día tiene la población en relación a la ejecutoria de los gobernantes. Ya aquí no se le está otorgando a nadie un cheque en blanco.
ni que usted lo pusieron ahí y es un laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. No, no, no. Usted tiene que dar explicaciones. Usted está convincente y si no las da a la entrada, pues como la fortaleza la tiene que dar a la salida. Miren ahora cómo están estas personas. Es muy bueno acostarse y sentarse donde quiera y salir a pasear y no tener que mirar para atrás. Usted no le debía a nadie, usted no tiene cuentas pendientes. Usted puede meter en un supermercado y vocear y hacer toda la bulla que quiera. Ninguna de esa gente puede entrar ni a un supermercado. Porque a la gente le corta los ojos, le corta la vista, lo mira mal. Y gente decente no le van a decir nada, pero te pasa por el lado una corta de ojo ahí que sangra. ¿Por qué? El pueblo no está, aquí señores, nosotros aquí ha habido un cambio. Hay muchos díscolos por ahí que no han entendido y que se siguen manejando como chivos sin ley, pero desde el punto de vista administrativo, gerencial y de gestión del Estado, el que crea que llegó para hacer y deshacer a sus anchas está equivocadísimo, muy equivocado, y tiene una falta de visión que aterra y mete miedo. Entonces, realmente estamos en una situación muy complicada, y en situaciones complicadas usted tiene que hacer como nuestro Señor Jesucristo, multiplicar los panes y los peces. Oh, pero señores, 310,000 cotizantes perdieron las asociaciones cotizantes de la AFP porque se murieron. Se han ido muriendo, se han ido desapareciendo, han perdido los trabajos. Entonces, una reducción de 95,000 cotizantes con respecto a diciembre del 20, ¿verdad? Entonces, todos esos son implicaciones que tiene la pandemia, que tiene el repunte de las economías, porque obviamente en el suelo es que estamos. Es en el suelo que estamos. Entonces, ¿quién es el responsable de levantarnos del suelo? El gobierno. Entonces, si el gobierno fracasa, fracasamos todos. Y si fracasamos todos, ¿en qué es que estamos? Entonces, ¿cómo vamos a afilar cuchillo para nuestra propia garganta? Para nada. Todo lo que el gobierno haga que sea positivo para salir de esta postración en términos de salud y económica, hay que apoyarlo. Y hay que ayudarlo a empujar la carreta para allá. Y si el gobierno se equivoca y está empujándola para otro lado, ¡ey, es por aquí! Esa es la responsabilidad que tenemos todos los que hacemos opinión pública. Bueno, señores, veo que ya hemos llegado al final por el día de hoy. Francisco Antonio Méndez y su programa Economía y Mercado le dan las gracias por su amable atención, por los seguimientos que veo que me siguen dando en las redes, y los invito a que nos veamos pues entonces el lunes por acá, por Teleradio América, canales 12 y 45, a partir de las 9 de la mañana. Pasen muy buenos días, tengan un mejor fin de semana y cuídense, y síganos en YouTube, que estamos en la plataforma virtual. Buenos días.